En este vídeo vamos a explicar la diferencia de medias para grupos relacionados. Este es el tipo de diferencia de medias que empleamos cuando queremos comparar grupos que están compuestos por los mismos sujetos en momentos diferentes del tiempo. Por ejemplo, antes o después de haber participado en nuestros proyectos o en nuestros talleres o en lo que sea, o de haber entrado en la residencia o de haber hecho lo que sea en nuestras actividades educativas. Bien. A diferencia del otro vídeo, en el que veíamos las diferencias para grupos para grupos que no compartían sujetos, que eran grupos independientes, acordaros. Ahí es cuando utilizábamos Udemann-Whitney cuando teníamos dos grupos, Kruskal-Wallis cuando teníamos más de dos grupos. Bien, en este caso vamos a explicar qué es lo que hacemos cuando queremos hacer la comparación de nuestras medias, las medias de nuestros sujetos, antes y después de haber participado en nuestras actividades. Aunque en clase lo volveremos a explicar con una base de datos ya relacionada con el ámbito social, aquí para estos vídeos pues lo vamos a hacer recuperando la base de datos de gatos y perros que bailaban. No sé si os acordaréis de primero. Bien, teníamos una variable de agrupación, en este caso era animal, de dos categorías, que es gato o perro, que no vamos a utilizar. Y en este caso tenemos la misma variable medida en dos momentos distintos del tiempo, que es su competencia para la danza. Hemos montado una academia de baile y hemos medido la competencia de nuestros animales para bailar antes de haber participado en nuestra competición y después de haber participado en nuestro taller de baile y después de haber participado en nuestro taller de baile. Y vamos a hacer una comparativa para ver si nuestro taller ha funcionado o no ha funcionado. Vale, a ver si ha merecido la pena intentar enseñarles a bailar. Bien, generalmente, aunque habremos podido medirlos más veces en el tiempo y tal, normalmente los contrastes se suelen hacer antes y después, solamente en dos momentos, antes y después de haber participado, cuando estamos en momentos de evaluación, ¿de acuerdo? En contextos no formales. Porque es cuando vamos a notar diferencias más importantes. En este caso, pues tenemos dos momentos. Antes de participar, competencia para la danza pre, y después de haber participado, competencia para la danza post. Se utiliza exactamente igual, o sea, el proceso es exactamente el mismo que cuando hicimos la diferencia de medias para grupos independientes. Es decir, calculamos las medias en las dos variables, pre y post, y calculamos el estadístico correcto para saber si esas diferencias se deben al azar o no. Vale, para hacer eso vamos al botón de contrastes T y vamos a contraste T para muestras emparejadas, ¿vale? Muestras relacionadas. Bien. Vamos a dejar el estadístico que viene marcado por defecto de student y pasamos el par de variables antes y después que queremos comparar. En este caso, competencia para la danza pre y competencia para la danza post. Veis que aquí ya nos ha ido rellenando la tabla. Además le pedimos que nos calcule los descriptivos. Vale. Si vamos a las tablas, vemos que aquí tenemos la media que tenían nuestros animales antes y después de haber participado, ¿de acuerdo? Y por otro lado aquí tenemos el valor P que tenemos que interpretar. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Pues como hemos visto ya en los casos anteriores y bastantes veces y lo repasaremos en clase, o sea que no os preocupéis. Primero, vemos las medias, nos fijamos en cuándo estaba peor y cuándo estaba mejor, nos fijamos en si hay diferencia de medias. En este caso vemos que antes su competencia para la danza era un 4,5 sobre 10 y ahora es un 6,3 sobre 10, o sea que ha mejorado bastante. Pero estas diferencias se pueden deber al azar. ¿De acuerdo? Para saber si se deben al azar o no, nos teníamos que fijar en el valor P. Acordaros que si el valor P estaba por debajo de 0,05, se consideraba que esas diferencias eran significativas. Es decir, que no se debían al azar. Si nuestro valor de P está por encima de 0,05, quiere decir que esas diferencias son no significativas, es decir, que pueden deberse al azar. Por tanto, de cara a tomar nuestras decisiones sobre nuestros programas, nos interesa saber si las diferencias que hemos encontrado, no solo comparar las medias de antes o después, sino saber si estas diferencias se deben al azar o no, para tomar decisiones. ¿Vale? No es lo mismo que se deba a haber participado efectivamente en nuestro programa que puedan deberse al azar. ¿Vale? No se toman con la misma seguridad ni con ningún fundamento, ni pues dependiendo de lo drásticas que sean,
pues igual no es conveniente tomarlas, igual es bueno esperar un año o un par de años haciendo lo mismo para poder descartar que se deban al azar o no. Bien, en este caso concreto de nuestros animales, vemos que nuestro valor de significación está por debajo incluso de 0,001. Por lo tanto, podemos considerar que estas diferencias no se deben al azar y entonces considerar que, fíjate, nuestro taller ha hecho que mejoren un 1,7. Podríamos plantearnos, intentar mejorarlo el año que viene, pero sí que sabemos con toda certeza que nuestro taller estaba por lo menos funcionando. Vale. ¿Por qué he puesto la variable de gato y perro aquí? Si no se utiliza, porque de hecho no se utilizan, no tienes variables de agrupación. Hay una manera para saber si nuestro taller ha funcionado mejor con los gatos o con los perros. Irle dando una vuelta y lo vemos en clase esta semana. Muy bien. Hasta luego.